Cristo nos enseña con lo que dice, pero Cristo también nos enseña con lo que calla. El cristiano debe entender que lo que Dios le ha enseñado es bendición y lo que Dios le ha ocultado es también bendición. Dios nos bendice con lo que nos muestra y Dios nos bendice con lo que no nos muestra. Su sabiduría es tan grande que nos instruye cuando habla y cuando calla, cuando enseña y cuando nos deja en la ignorancia. Especialmente en este evangelio de hoy es necesario hablar del valor de la ignorancia. En nuestro tiempo, y creo que en muchas otras épocas de la historia, se valora muchísimo el conocimiento. Oímos expresiones como estamos en la era de la información. A muchas personas les gusta o nos gusta estar muy informados. ¿Qué es lo que está sucediendo? El conocimiento tiene un valor, pero la ignorancia también tiene un valor. Es más fácil descubrir el valor del conocimiento que el valor de la ignorancia. Antes de explicar cuál es el valor de la ignorancia, volvamos al texto para descubrir que efectivamente Cristo quiere hablarnos de eso, el valor de la ignorancia. Todo parecía normal en la época de Noé, todo normal. Comían, bebían, se casaban, todo en orden. El problema cuando todo está en orden es que podemos pensar que todo está bajo control. Y el problema de pensar que todo está bajo control es que podemos pensar que nada puede sucedernos que no conozcamos ya. ¿Qué pasó en el tiempo de Lot? La lista es más grande en términos de verbos. Ya la gente no solo comía y bebía, sino que además compraba, vendía, sembraba, construía. Todo normal, todo conocido, todo bajo control. Y como creían que todo estaba bajo control, a los del tiempo de Lot les pasó lo mismo que a los del tiempo de Noé. Cuando llegó la tragedia, primero por el agua, en el caso de Noé, y luego por el fuego, en el caso de Lot, cuando llegó la tragedia no estaban preparados. ¿Qué los hubiera podido salvar? Los hubiera podido salvar la ignorancia. Pero seamos más precisos, los hubiera podido salvar saber que hay cosas que ignoramos. Porque no es la ignorancia, la desnuda ignorancia, la que nos ayuda. Más bien lo que nos ayuda es el saber que ignoramos. Eso ya se parece a lo que dijo el filósofo Sócrates: solo sé que nada sé. Pero hay una frase más bonita para mi gusto que la de Sócrates, la dijo San Agustín: ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro. No es la simple ignorancia, repito, la que nos ayuda, es el saber que ignoramos. Y Cristo quiere que nosotros tengamos esa sabiduría suprema, o como dirían algunos con lenguaje sofisticado, esa metasabiduría, que tengamos la metasabiduría, la sabiduría suprema de saber que ignoramos muchas cosas. Porque el que sabe lo que sabe, se siente seguro en lo que sabe. Como estaban seguros los que comían, bebían y se casaban en el tiempo de Noé. Como estaban seguros los que comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían en tiempo de Lot. El que sabe lo que sabe, se siente seguro en lo que sabe. Pero el que sabe que ignora, no se siente seguro. Y esa inseguridad le hace estar alerta, le hace estar despierto. Si te das cuenta, ese es el mensaje que nos viene diciendo Cristo desde hace varios días. Estén alerta, estén despiertos, estén vigilantes. En la misma línea va el mensaje de hoy, solo que hoy nos lo dice de un modo diferente. Ay de mí que no sé lo que ignoro. No sé lo que ignoro, pero sí sé que ignoro.
Y si sé que ignoro, entonces me doy cuenta que yo no tengo el control de las cosas. Yo no tengo el control último sobre mi vida, ni tengo el control último sobre el futuro, ni tengo el control último sobre la tierra, ni sobre el planeta, ni sobre la humanidad. La verdad es que controlo muy pocas cosas. Ya con esta explicación podemos asomarnos a cuál es el bien de esta ignorancia de la que estamos hablando. Es la ignorancia que nos mantiene despiertos y humildes. Es la ignorancia que nos mantiene conscientes de los peligros que no conocemos. Es la ignorancia que finalmente nos mantiene confiados en el único que sí lo conoce todo y de quien todo depende. Entonces hay una ignorancia que hace que nosotros, como el niño pequeño cuando va por un lugar desconocido, nos apeguemos a la mano de papá. Así obran los niños instintivamente. Cuando están en un lugar desconocido se abrazan a las piernas del papá, de la mamá, toman con fuerza la mano de esa mamita, de ese papito, y no quieren soltarse porque el ambiente les es desconocido, porque no saben qué están enfrentando. Esa ignorancia redunda en beneficio de esos niños, porque a través de esa ignorancia se despierta en ellos el deseo de confiar completamente en mi papá. Yo no sé exactamente ni dónde estoy ni para dónde voy, pero sé que esta es la mano de mi padre y sé que mi papá me ama mucho. Y con saber eso, y con saber que ignora, el niño sale sin daño de esa prueba. Pues ese niño, esos niños somos nosotros. Y este es el valor que tiene la ignorancia. El valor de saber que no lo sabemos todo. El valor de saber que no conocemos ni siquiera cuánto ignoramos, según la frase de San Agustín. Por tanto, el valor de saber que no lo controlamos todo. ¿Qué pasa cuando la gente quiere controlarlo todo? El que quiere controlarlo todo quiere controlar quién tiene derecho a nacer y quién no. Ese es el sentido de ese asqueroso lema que utilizan las feministas radicales. Mi cuerpo, mi decisión. Yo controlo mi cuerpo, yo veré lo que hago con mi cuerpo. Y llega tanto la perversión de ese lenguaje que en realidad ya no está controlando su cuerpo, está controlando el cuerpo de otra persona, pequeñita persona, pero persona que vive dentro de ella. Mi cuerpo, mi decisión es el lenguaje de los que quieren controlarlo todo. Y como yo quiero controlarlo todo, ahora no quiero ser mamá. Como no quiero ser mamá, destruyan eso que está creciendo ahí, acábenlo, véndanlo, hagan lo que quieran. Eso es el resultado de querer controlarlo todo. En el otro extremo de la vida, el que quiere controlarlo todo también quiere controlar hasta cuándo vive y de qué manera vive. Y entonces programa la hora de su muerte. A tal hora me hace el favor, me matan. Me hace el favor, a tal hora me van a matar. Suicídenme mañana, a tal hora. Quiere controlar la hora de la muerte. La soberbia del que quiere saberlo todo produce la soberbia del que quiere controlarlo todo. Y la soberbia del que quiere controlarlo todo produce la soberbia del que se rebela contra su Creador. Ese es el peligro que hay en esa senda. Por otra parte, el que reconoce su ignorancia será salvado por su ignorancia. ¿En qué sentido? En que aunque tiene certeza de quién es Dios y cuánto le ama, no tiene completo conocimiento de los peligros que le acechan y por eso, como aquel niño, se aferra de la mano divina, se apega a Dios, sigue el camino de la mano de Dios y lo mismo que aquel niño sale sin daño de ese camino. Nosotros estamos llamados a salir sin daño de este camino que se llama la vida humana. Y para eso necesitamos esa sabia ignorancia. Necesitamos saber que no sabemos muchas cosas. Necesitamos saber que desconocemos la mayor parte de lo que es importante para nuestro destino. Pero hay algo que no desconocemos. Y por eso dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi fe.
Sé en quién he puesto mi fe, eso es lo que yo sí tengo que saber. Con esa sabiduría, con esa especie de docta ignorancia para jugar con ese título, con esa docta ignorancia es posible avanzar por esta tierra. Pero hay una última razón muy bonita por la que hay que hacer el elogio de esa ignorancia. Cuando uno se pone a pensar de cuántas cosas lo ha salvado Dios, uno puede hacer una lista muy larga. Es muy larga la lista que uno puede hacer. Pero, ¿qué tal la lista de las cosas que Dios te ha dado y tú ni siquiera te has dado cuenta? No sabes de cuántas cosas te ha librado Dios. No sabes incluso desde el punto de vista biológico, fisiológico. Conocer un poquito del cuerpo humano es fascinante en ese sentido. Nuestro cuerpo está en perpetua batalla con una gran cantidad de enfermedades. Si uno pudiera ver la lista de los microorganismos, bacterias y virus que en cierto momento han estado en el cuerpo de uno, pero que no han podido prosperar, por eso que llamamos sistema inmunológico, si yo le pudiera presentar a usted la lista de las enfermedades que ya han estado en su cuerpo, en el suyo, pero que no han prosperado, porque su cuerpo logró defenderse. Lo que pasa es que cuando el cuerpo se defiende no reclama medalla, no pide un aplauso, pero usted no sabe las enfermedades que usted ha tenido. ¿En qué sentido tenerlas? En el sentido de tener las bacterias o virus que producen la enfermedad. Muchos de nosotros moriremos sin saber de cuántas enfermedades hemos sido librados y tal vez nunca le damos gracias a Dios por eso. Y lo mismo hay que decir de muchas otras cosas. Yo me pongo a pensar en mi papá. Mi papá todavía vive, bendito sea Jesús. Es un hombre bastante mayor. Como tantas otras personas mayores, a mi papá le encanta hablar del pasado. Y de su pasado lo que más le encanta relatar es cuando se conoció con mi mamá. Esa es una historia que a él le gusta contar mucho. Y lo que él más enfatiza cuando cuenta esa historia es la cantidad de, entre comillas, coincidencias, vamos a llamarlas más bien providencias, que hicieron posible que se encontraran mi papá y mi mamá. Siempre que escucho esa historia, que la escucho con frecuencia, siempre que escucho esa historia me pongo a pensar, yo estuve pero al borde de no existir, porque faltó nada para que no se encontraran, pero se encontraron. Bueno, uno puede apreciar la misericordia de Dios en historias como esas, pero lo que uno no sabe es de cuántos peligros le ha librado Dios también en ese nivel macro, porque el nivel micro es el de las bacterias y los virus. Pero ¿y tú qué sabes de cuántas cosas te ha librado Dios? Encuentros que te hubieran hecho daño terrible, libros que hubieran envenenado tu alma, palabras que te hubieran destruido interiormente. Y Dios, principalmente a través de sus santos ángeles, a los que la iglesia llama ministros de su providencia, Dios a través de sus ángeles ha detenido flechas incendiarias que te iban a hacer un daño terrible al corazón o que te hubieran arrastrado probablemente a los más asquerosos pecados. Uno no cae en cuenta de eso. Así como uno se espantaría de ver la lista de las enfermedades de las que Dios lo ha librado, tú no puedes imaginarte la lista de las cosas malas, de los encuentros destructivos, de las palabras que te hubieran devastado, palabras que Dios ha detenido con los escudos de sus santos ángeles. Si nosotros pudiéramos ver cómo nos ha protegido Dios con sus ángeles, yo en eso creo, no se imaginan cuánto. Si nosotros pudiéramos ver cuántas flechas nos han disparado y nunca nos rozaron porque fueron frenadas en los escudos de los ángeles de Dios,
viviríamos postrados con una gratitud incesante. Pero nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos cuántos bienes nos ha hecho Dios. Porque lo mismo que el cuerpo es humilde y no reclama un aplauso cada que vence a un microorganismo, cada vez que vence a un germen infeccioso, lo mismo que el cuerpo no pide aplausos, Dios tampoco los pide. Dios tampoco los pide, pero sí los merece. Y por eso hoy es un día para decirle gracias, Señor, por todo lo que yo nunca he sabido y tal vez nunca sabré. Por todo eso de lo que tú me has librado, por todo eso con lo que tú me has protegido, por la manera como Dios, de una forma absolutamente admirable, ha hecho que coincidan en nuestras vidas aquellas personas y aquellas palabras que son exactamente las que necesitábamos. ¿Cuánto tuvo que hacer Dios para que llegara la conversión? Es algo impresionante. En mi caminata de hoy, porque algo alcancé a caminar, en mi caminata de hoy me puse a oír, me gusta oír historias de distintos lugares, frentes. Resulta que hay una página de internet que se llama Cultura Católica, una página en inglés, y ellos ofrecen relatos muy buenos de padres de la iglesia y de otras áreas de la vida de la iglesia. Entonces hoy, por ejemplo, estaba escuchando el relato de una señora llamada Raiza. El apellido de ella era Marita o Marité. Raiza Marité fue la esposa del famoso filósofo católico Jacques Maritain. Resulta que Jacques Maritain fue ateo en su juventud y Raiza Maritain era agnóstica. Me equivoqué, es al revés. Ella era la atea y él era agnóstico. Ninguno de los dos creía en Dios. Y estaba leyendo, no, sino oyendo, porque es uno de estos archivos de audio. Estaba oyendo hoy la historia que la cuenta ella, la historia de cómo estos dos, o sea, el que entonces era su novio, Jack, y ella, Raiza, siendo muy amigos, no sé si ya eran novios, caminaban por un parque cerca de la Universidad de la Sorbona. Y su conversación era si la vida tenía sentido. Y siendo ella atea y él agnóstico, pues su conclusión era que la vida no tenía sentido. Pero después de hablar durante largo rato, dijeron: vamos a buscar la verdad hasta el fondo, vamos a buscar la verdad de la vida hasta el fondo, a ver si la vida tiene sentido. Y si no le encontramos sentido a la vida en tanto tiempo, entonces tú te matas y yo también, nos suicidamos. Hicieron un pacto de suicidio. Jacques Maritain y Raiza Maritain hicieron un pacto de suicidio. Ambos se convirtieron al catolicismo. Ambos llegaron a Cristo. Y cuando tú te pones a analizar todo lo que tuvo que hacer Dios para que esta pareja que tenía pacto de suicidio llegara a la fe católica, te quedas espantado de amor. Todo lo que hizo Dios, las personas, las lecturas, las palabras. Dios está haciendo todo lo posible por ti. Dios está haciendo todo lo que puede hacer y Él lo puede todo. Dios está haciendo todo lo que puede hacer para que tú llegues a descubrir cuánto te ama y vivas como verdadero hijo, como verdadera hija de Dios. Dios lo está haciendo todo. Pero tú no ves eso, ni yo tampoco, no lo vemos. Pues es necesario que hoy, es indispensable que hoy tomemos nuestra ignorancia y la pongamos sobre el altar y le digamos a Dios: perdóname. Hoy todos tenemos que decirle a Dios: perdóname. Perdóname porque yo no me he dado cuenta todo lo que tú has hecho por mí. Perdóname. Perdóname porque he vivido centrado en mí mismo, centrado en mis problemas.
porque me fijo demasiado en lo que me hace falta y no agradezco ni lo que me has dado, que yo alcance a ver, ni lo que me has dado, que yo no alcanzo a ver, que es muchísimo más. ¿Cuál será nuestra sorpresa si Dios así lo concede? Dios nos lleve al cielo, Dios nos conceda la gloria del cielo. ¿Cuál será nuestra sorpresa llegar al cielo y que aparezca completa la lista? Esto hice por ti, porque te amaba, esto fue lo que hice por ti. Todo esto hice para que pudieras llegar hasta aquí. Y entonces viviremos en una gratitud, derretidos de amor, de adoración y de gratitud. Viviremos por la eternidad junto a Él, dándole la alabanza y diciendo: yo no sabía que me amabas tanto.